Territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia. En estudios, el licenciado Lolo Echeverría, y nos acompaña también Sofía Cordero, catedrática y analista política, y Gabriel Hidalgo, analista político y catedrático. Bienvenida, bienvenidos. Ponemos en análisis este proceso electoral en marcha dentro del calendario electoral. Este miércoles 2 de octubre termina el proceso de inscripción de candidaturas, tanto para la presidencia y vicepresidencia de la República, cuanto para la Asamblea Nacional. En el caso de la presidencia y vicepresidencia, han sido inscritos hasta ayer 5 binomios de los 17 que se anunciaran. No sabemos si hasta este miércoles 6 de la tarde lo harán, porque ese es el requisito fundamental. Con este panorama, ¿vamos a lo mismo o a peores condiciones en medio de problemas adicionales? Le pregunto a Lolo Echeverría, estamos en conflicto armado interno, en algunas provincias de estado de excepción, y ahora profundizados por la crisis energética y la crisis eléctrica que volvió con fuerza a golpear a los ecuatorianos. Muy buen día. Buen día, Miguel. Un saludo a Sofía y Gabriel y a la audiencia. No vamos a lo mismo, vamos empeorando evidentemente. Esto de la crisis energética es demoledora, porque afecta a la industria, afecta al comercio, afecta a los pequeños negocios, afecta al empleo. Es algo demoledor, como digo, por las pérdidas que provoca y la poca esperanza de soluciones urgentes. Hay que tener mucha paciencia para esperar las soluciones que tomarán algún tiempo, las soluciones reales. Mientras tanto, la campaña sigue en los mismos términos. En realidad está monopolizando la campaña el correísmo y el anticorreísmo, porque ambos están interesados en mantener esta pugna y sacar juegos pirotécnicos en vez de campaña electoral, noticias, improvisaciones para mantener ese monopolio y dejar en la sombra al resto de candidatos. Pero esto no va a poder mantenerse largo tiempo. Si es que usted ve las cosas que se improvisan para llamar la atención, para conducir el debate hacia allá, no son cosas pensadas, no son cosas debidamente debatidas. Por ejemplo, esto de quitarle los recursos a los partidos políticos, esto es una aspiración vieja de todos los que quieren la destrucción de los partidos políticos, pero los que quieren que se rescate los partidos políticos para que ellos presenten buenos candidatos y le den buenas posibilidades, buenas opciones al electorado, no pueden pretender acabar con los partidos políticos, porque esto es una medida demoledora para los partidos políticos. Si es que no tienen recursos públicos, ¿cómo van a tener organización? ¿Cómo van a tener democracia interna? Y si no tienen recursos públicos, van a buscar entonces recursos privados, y quién sabe incluso que se introduzca ahí, o por esa puerta, es abrir la puerta al narcotráfico y destruir más los partidos políticos. Ahí se ve la improvisación de estas medidas para mantener una campaña artificiosa. Lolo, en medio de esta crisis eléctrica que estamos en el proceso electoral, ¿es correcto que algunos pretendan capitalizar sobre las cenizas de los incendios, por ejemplo el caso de Quito, y reivindicar y decir, hemos trabajado intensamente y somos líderes? Incendios que no solo ha sido en Quito, sino en el Austro, en Guayaquil, en el norte del país, para reivindicar imágenes sobre las cenizas de los incendios. Mire, la política ha llegado a esos términos, ¿no? Que no hay vergüenza, no hay ni siquiera sensibilidad. Esto no creo que sea beneficioso para los que quieren pescar a río revuelto o beneficiarse del trabajo de los bomberos, de los propios ciudadanos, de los que colaboraron, de los voluntarios.
Y esto es lo peor de la política, cuando quieren sacar partido de la desgracia. Esto me parece lamentable y esto es lo que ha llevado al desprestigio de los partidos políticos y a determinar que a los políticos no les interesa el bien del país ni les interesa los problemas reales de los ciudadanos, sino que solamente tienen interés en sus propios beneficios políticos o electorales. Bienvenida a la doctora Sofía Cordero, analista y académica. ¿Cómo ha visto estos hechos últimos protagonizados en medio de un proceso electoral y con crisis eléctrica de por medio e incendios como el que ocurriera en Quito? ¿Es correcto que traten de capitalizar algo que resulta infame sobre la desgracia, como decía Lolo Echeverría, aprovecharse de la desgracia? Buen día, Sofía. Buenos días, Miguel. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Lolo. Sí, fueron escenas infames realmente las que vimos. Hubo un video hecho expresamente para el alcalde, supongo que por su departamento de comunicación, en donde el alcalde era un héroe, ¿no? Y todo estaba enfocado en su papel, en su liderazgo, en su capacidad, cómo daba órdenes a todos, ¿no? Al COE, a los bomberos mismo. Y cuando llegó la lluvia, creo que una de las mayores alegrías claramente fue por la gente, ¿no? Que se apaguen esos incendios, porque era la única manera de terminar con ellos, pero también para que se acabe la oportunidad de protagonismo y de monopolizar, ¿no?, la imagen de salvadores que estaban ocupando los políticos. Creo que habló mucho de la clase política que tenemos, habló muy mal, ¿no? Pero nos recordó que hacer de la tragedia una oportunidad es lo típico, ¿no? Igual Jan Topic vestido de bombero, etcétera. Igual ministros del gobierno desplegando ahí su imagen. Creo que fue muy triste. En todo caso, llegaron las lluvias, pero no se soluciona con las lluvias el problema eléctrico, y tenemos una campaña enfocada en el espectáculo. Yo digo, ahora los ciudadanos vamos a ciegas, y vamos a ciegas porque ni siquiera la campaña nos indica qué piensan los candidatos, qué proponen los candidatos, aunque sea de mala manera, de manera rudimentaria, en un inicio de la campaña, porque tenemos esta nueva moda, ¿no?, de la comunicación política, y los estrategas de campaña, los gurús de la comunicación política, que son quienes piensan la política ahora. Entonces, parece que les han quitado la voz a los candidatos, o la iniciativa, ¿no?, o todo lo que tienen de trayectoria, ya sea personal, política, porque unos son políticos experimentados, otros vienen de otras áreas. Cada uno saca a relucir ese valor personal, pero no sabemos qué piensan, no sabemos qué intención tienen, ¿no es cierto? Con suerte podemos identificar rasgos de personalidad, podemos identificar que a unos les gusta hacer deporte, que a otros les gusta la música, que a otros les gusta le gusta comer tal comida, etcétera, ¿no? Entonces es un tema muy complejo. Yo creo nos estamos enfrentando a una campaña en donde un gobierno tiene el monopolio estatal, ¿no? Eso implica muchos recursos, no solo económicos, por ser quien es, implica una infraestructura para hacer campaña muy fuerte, y contra eso tienen que enfrentarse todos los demás. Tenemos el correísmo, que también tiene muchísimo dinero, tiene organización, es el único partido organizado y con bases a nivel nacional. Y tenemos las terceras opciones, ¿no? Yo pensaba justamente, por ejemplo, en Quito, ¿no? Con este video de Luisa González que sacó ayer en la tarde, me parece, en la noche.
un video en donde ella cambia de imagen, ¿no? Parece que está muy conciliadora, un traje sastre blanco muy, muy elegante, muy recatado, y atrás la bandera de Quito y la bandera del Ecuador. Y eso nos dice mucho y tenemos que poner atención. Quito está a las órdenes, es decir, la disputa, una de las disputas es quién se va a llevar el voto de Quito. Me parece que es una gran pregunta abierta y creo que es momento también de pensar qué quieren los quiteños, ¿no? ¿Por qué opción van a decantar? Yo creo que creo que hay una desilusión con el gobierno, que no es solo en Quito, pero creo que Quito, ese voto que le dio al gobierno, la confianza, digamos, que les llevó a ser presidente y que los quiteños se volcaron por esa opción, creo que está lastimada por una serie de cuestiones y que tenemos que poner atención a dónde irá ese voto quiteño, claro, ¿no? Sofía, y esos votos no se trasladarían, por ejemplo, nos citaba esos videos de quienes quieren capitalizar sobre las cenizas de Quito y decir, aquí hay liderazgo y se está trabajando por esto. En una ciudad donde ha habido un voto consciente, un voto reflexivo, que se puedan ir luego de protagonizar hechos que han sido condenados como los incendios. Yo creo que más bien los incendios develaron actitudes. Creo que los quiteños no somos, bueno, estoy convencida de que no somos tontos, y creo que los incendios más bien sacaron a relucir mezquindades más que convencer a la gente de bondades, ¿no? Es más o menos por ahí. No creo, por ejemplo, que el alcalde haya salido fortalecido para nada. Tampoco creo que el gobierno haya salido fortalecido para nada. Entonces, más bien, hay una herida en Quito, porque se sabe con certeza que lo que pasó, estos incendios de dimensiones únicas, ¿no? Que por primera vez pusieron en peligro ya la parte urbana y el centro urbano, ¿no? El centro norte, es producto de un abandono de la alcaldía de probablemente 15 años. Yo creo que el último alcalde que tenía estrategias claras, planificación, y fíjese usted, sin haber llegado a la época de las redes sociales, creo que fue Paco Moncayo, ¿no? Que ha estado en los medios últimamente. Creo que después de eso no tuvimos, realmente no hemos tenido una alcaldía, una administración, y eso solo va en declive, ¿no? Y bueno, no es una novedad. Quito se quema cada verano. El Cerro Auqui se quema cada verano, el Parque Metropolitano se quemó en el 2015, o sea, no es una novedad. Lo que sí es grave es que ningún alcalde, ¿no? Desde hace muchos años, se tome en serio esos temas, ¿no? Y el incendio es un tema que ahora sale a relucir, pero tenemos abandono en servicios, tenemos inseguridad, tenemos una serie de parques, por ejemplo, el cuidado de los niños. Quito está en decadencia, Quito está en una marcada decadencia. Pienso, por ejemplo, en esta iniciativa de cantonización, ¿no? del Valle del Ilaló, que más allá que estemos de acuerdo, más allá de que sea viable, yo creo que es un síntoma, ¿no? Es un síntoma, por ejemplo, que ya ni siquiera exista una oficina zonal en Tumbaco para toda la zona del valle, de este valle, ¿no? Entonces, Quito se va desmembrando, ¿no? Quito se va desmenuzando en pedazos, en zonas que no tienen futuro. Y sí, creo que los políticos no ganaron nada y más bien develaron su estado de... Y esto marca no solo a los políticos en esta crisis del incendio y de la electricidad, sino no generan certezas. No, yo no veo un político, una candidatura que diga, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la propuesta para sacarnos de esta crisis, ¿no? De esta inacción absoluta. Bienvenido al doctor Gabriel Hidalgo, analista y académico. Doctor Hidalgo, ¿cómo ve este panorama electoral con estos hechos que han ocurrido, especialmente la crisis eléctrica, los cortes de energía y lo sucedido la semana anterior en Quito, que fue absolutamente condenable? Buen día. El audio, por favor. Discúlpenme, esto es muy frecuente. Lo siento. Buenos días, Sofía. Buenos días. Lolo, buenos días. Miguel, buenos días.
a los amigos y amigas que nos escuchan a través de Radio Democracia TV. Yo pienso que, digamos, en términos electorales, las próximas presidenciales son un poco más de lo mismo. En ese sentido, hay ciertas irregularidades electorales, partidarias, que vienen ocurriendo con distintas etiquetas. A esto hay que añadirle la actual crisis energética y crisis forestal. Yo coincido con los colegas, coincido con Sofía. El gran desafío es mirar qué es lo que va a pasar con Quito, especialmente después de esta crisis, ¿no? Y cómo los políticos se han planteado el intento de capitalizar los esfuerzos. Yo pienso que las organizaciones colectivas han salido fortalecidas. Quiero decir, las Fuerzas Armadas, la policía, las organizaciones barriales que han enfrentado el incendio, me parece que salieron fortalecidas y por ventaja llegaron las lluvias y acabaron con los incendios, pero los políticos no son ni los autores, ni los responsables, ni los líderes de esta contención de los incendios, y por el contrario, igual que Sofía, yo coincido con ella, por el contrario, resultan perjudicados por sus equivocaciones, desaciertos, especialmente en materia de comunicación. La comunicación política se ha convertido en un ejercicio de vaciamiento de la política, ¿no? De lo más elemental de la política, ¿no? De los valores, de las expectativas, de las ideas, de los razonamientos con respecto a la política. Entonces, hay que vaciar todos esos elementos que son trascendentes en el diálogo de la política. No quiero decir lo más complejo ni lo más sofisticado, quiero decir lo más elemental de la política. Entonces, hay que quitar todo eso y hay que poner otras cosas, ¿no? Entonces, se vuelcan todos los esfuerzos a las redes sociales, cuando las redes sociales son solamente una parte, es importante, pero no la más importante, el diálogo de la política, el diálogo en la política. Ahora mismo nos están viendo tal vez decenas de miles de personas a través de las redes sociales, pero muchas más a través de la radio. Nos están escuchando, muchas más. Con lo cual yo quiero decir que hay una fijación innecesaria de los políticos en las redes sociales y en los subproductos de las redes sociales, que generalmente están asociados al ataque, al insulto, a la fricción. Y entonces esa configuración de la conversación en la política se convierte en la única forma de entendimiento entre los actores políticos. Entonces hay vaciamiento, hay contención, hay agresión, y vamos a ver, eso no es la política ni en sentido contemporáneo. Eso es para los contemporáneos, estos sí estrategas de la política, que creen que la política tiene que entenderse en esos términos. ¿Qué entonces sí es regular en la política? ¿Qué sí es regular? Que haya bastantes candidatos, más o menos entre 5 hasta 15, hasta 20 candidatos en las presidenciales, y que en unos pocos se concentre la mayor cantidad de votos. Esto es el retorno a la democracia. En unos pocos se concentra entre 4, entre 5, entre 3, se concentra el 80% de los votos. Incluso un poco más, vamos a decir 80%, y el 20% restante en los candidatos restantes. Entonces, también deberíamos preguntarnos cuántos candidatos van a inscribir quiero decir presidenciales, cuántos binomios presidenciales van a inscribir sus candidaturas hasta este viernes, le entendí, Miguel. ¿Cuántos van a inscribir? Este miércoles 2 de octubre, 6 de la tarde, se cierra. Sí. Perdón, la expectativa es que algunos de los candidatos hagan alianzas y algo por el estilo. ¿Cuáles son los candidatos que se espera que se coaliguen para presentarse a las elecciones? Pues aquellos que no se van a coaligar. Quiero decir, por ejemplo, está el partido Estado, el presidente candidato, está el presidente Noboa, quiero decir, está la candidatura del correísmo, y esas son las dos candidaturas que en este momento concentran, según las encuestas, las mayores preferencias. Luego, está clarísimo que no creo que eso cambie ahora. No creo que eso vaya a cambiar. En las últimas elecciones presidenciales ha venido sucediendo lo mismo. Entre 4, entre 5 candidatos se concentra más o menos la cantidad de votos que acabo de decir, con lo cual
van a tener que aparecer al menos 3 o 2 binomios presidenciales adicionales para la disputa. Si esto es así, y si quedan en 5, vamos a decir en 4, y se presentan 10 candidaturas más, las 10 candidaturas restantes se tienen que distribuir proporcionadamente, no, escalonadamente, quiero decir, no proporcionadamente, sino escalonadamente. Algunos van a tener más votos, otros van a tener menos votos, pero con el 20% no se logra conseguir. No hay una posibilidad de entrar, por ejemplo, a la segunda vuelta, ni tener una capacidad de acumular la cantidad de votos suficientes para arrastrar un bloque representativo en la Asamblea Legislativa. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Que siempre hay candidatos que se presentan, tal vez para decorar sus currículos, es decir, fui candidato a la presidencia, pero no tuve ninguna posibilidad, aún así intenté ser candidato. Digo esto porque puede ser una aspiración, digamos, sin sentido patriótico, más bien un asunto de vanidad, pero hay otro problema. Este problema no es importante. Hay un grupo de candidatos que no ganan nada, que entran al final y que no ganan nada. No, esos no son los chimbadores. Los chimbadores no están en la cola, no le quitan nada a nadie. Entre ellos se quitarán algo, pero no representa mucho. 20% distribuido entre 10 es nada. Algunos llegan a tener menos de un punto porcentual en las elecciones, ¿no es cierto? La distribución más importante está entre los 5 primeros. Ahí van a estar los 4 o 5 bloques legislativos más representativos en la Asamblea, y además esos 4 o 5 bloques legislativos en la próxima Asamblea van a tener que depender de los jugadores con poder de veto, como se etiquetan en la literatura de la ciencia política, ¿no? Que además van a estar jugando con unos y otros permanentemente, cambiando de preferencia, y que van a condicionar las decisiones en la próxima Asamblea Legislativa. A mí realmente no me parece un objeto de estudio interesante los 10 que quedan ahí, que se reparten el 20% a una suerte de, en el orden del 2%, entre el 2 y el 0%, el 0 punto algo por ciento de los votos. Me parece que ahí lo que hay es la posibilidad de que hayan pequeños bloques legislativos o pequeños legisladores, no está bien decir pequeños legisladores, sino legisladores con votaciones exiguas que tienen capacidad de, en la próxima Asamblea Legislativa, condicionar a los grandes bloques. Y esto, queridos colegas, querida colega, esto ya ha venido sucediendo, ha sucedido siempre. Recordemos que el expresidente Alarcón se convirtió en presidente de la Asamblea y luego en presidente del Congreso, entonces ya fue presidente en el periodo ordinario de sesiones legislativas anteriores, luego se convierte nuevamente en presidente y luego se convierte en presidente de la República, y él era presidente con 3 escaños, digamos, el de él y 2 más, del Frente Radical Alfarista. Esos son los legisladores que a mí me parece que hay que prestar atención, porque si la disputa política ya no está en la arena presidencial, porque se ha ido cediendo esas capacidades de administración de la política y va a parar en el legislativo, pues ese es el escenario que tenemos que mirar con más atención. Vuelvo con Lolo Echeverría. En el panorama electoral, volvemos a la proliferación de candidatos. Inicialmente anunciaron 17 binomios presidenciales, vicepresidenciales, 5 se han inscrito. Volvemos en estas condiciones a la dispersión de la votación, y los más fuertes van a capitalizar las minorías más grandes, y esto se va a replicar, como decía Gabriel, en la Asamblea Nacional con la dispersión de los bloques, que es ya un esquema que incluso Lolo en su momento con otros ecuatorianos impulsaban una reforma que no ha habido cómo plasmar en el país. No, esto es producto de que los propios políticos no se duelen de su mala situación. No hay afanes eficaces para rescatar a los partidos políticos, porque esta es la clave de todo. Los partidos políticos, si funcionan bien, entonces presentan buenos candidatos, tienen planes de gobierno, soluciones para los problemas. Pero ahora vemos que todos son tonterías que no tienen nada que ver ni siquiera con la campaña electoral, Miguel. Por ejemplo, las propuestas del gobierno de volver a autorizar la instalación de bases militares
No tiene nada que ver con la campaña ni con la solución de los problemas reales del Ecuador. Esto de quitarle los recursos para la campaña a los partidos políticos no tiene nada que ver con esta campaña, porque no sería aplicable en esta campaña, aún en el caso de que eso se aprobara. Entonces lo que hay es oportunismo político, a sabiendas de que el país rechaza a los partidos, está resentido con los partidos. En lugar de rescatar a los partidos, lo que hacen es hundirles más. Y esto es aprovecharse de esa mala imagen de los partidos para hacer su campaña electoral. Entonces es un movimiento suicida, porque si los políticos no buscan rescatarse y mejorar su presentación, sus propuestas, entonces se van a hundir. ¿Qué vamos a hacer sin partidos políticos? No tenemos ninguna forma de democracia que funcione sin partidos, excepto las dictaduras, pero en democracia no existe sin partidos políticos. De manera que no se ve que los candidatos estén conscientes, no se ve que trabajen para el bien público, para el futuro del Ecuador, para sacar adelante al Ecuador, sino que están simplemente peleando con estas cosas secundarias que son electoreras, no en realidad propuestas de solución para el país. Con estas consideraciones, Lolo, ¿cómo ve el panorama con la proliferación de candidatos? ¿Serán las minorías más grandes los que pasen a la segunda vuelta en el caso de presidencia y vicepresidencia para repetir lo que ha ocurrido en las últimas elecciones? Bueno, yo creo que todavía es posible que salga un tercero como el candidato más fuerte, por la siguiente razón: el correísmo tiene un techo. Pero a eso se suma el hecho de que quizás ni le interese la presidencia, ganar la presidencia al expresidente Correa. Tener un buen bloque en la Asamblea. Un bloque que puede manejar a control remoto. A un presidente no le podría manejar a control remoto. Si ganara las elecciones presidenciales, correría el riesgo de que se independice, de que no le haga caso, de que intente la unidad nacional, intente el control del legislativo, cosas lógicas de un presidente. Y esto le dejaría a él jubilado políticamente. Entonces, no le interesa. Y por eso el hecho de que presente el mismo correísmo 3 o 4 candidatos, porque así eligen todos candidatos para la Asamblea, pero debilitan la posibilidad de elección de victoria presidencial. Y en el caso del presidente Noboa tiene problemas muy grandes. El peor es sin duda el de la energía eléctrica, porque no permite trabajar. Mire, incluso el empresariado está tratando de sobrevivir, tratando de sostener el empleo, porque bajan las ventas, baja la producción, sube el costo de la producción, etcétera. Entonces es económicamente demoledora una crisis energética. Pero además de eso tiene otros problemas. Estos proyectos oportunistas que presenta, el problema de la vicepresidente, que es un problema personal y un problema para la farándula, pero no es un problema del país. Porque está al margen de la ley, al margen de la lógica y al margen de lo que está establecido y lo que quieren los ciudadanos, los electores. En estas condiciones, si el correísmo tiene un techo y va bajando, el anticorreísmo representado por el presidente Noboa, entonces puede surgir un tercero. Todavía hay mucho tiempo y esto todavía puede empeorar las circunstancias del país en los dos problemas más importantes y más demoledores para la sociedad ecuatoriana, que son la inseguridad y la crisis energética. En el caso de la Revolución Ciudadana, que Lolo dice tiene un techo, ¿ese techo le ha resultado muy difícil superarlo? No ha podido perforar ya en 2 elecciones anteriores y de acuerdo con las encuestas ahora tampoco se ve previsible que pueda perforar ese techo. De manera que en ese sentido está condenado a participar en la segunda vuelta, pero ser derrotado en la segunda vuelta. Y antes el eslogan era: el que quede segundo gana.
Ahora el eslogan puede ser: el tercero puede llegar a la presidencia. Claro. Doctora Sofía Cordero, con este panorama, ¿cómo ve el proceso electoral? La definición que habrá hasta este miércoles de los binomios y también, como decía Lolo, políticos que no han querido preocuparse de la situación estructural del país y que van a unas elecciones solo para llegar al poder, como han pretendido algunos de los que hoy proliferan para la presidencia y vicepresidencia. Es bien interesante este tema de las propuestas que lanza el gobierno de reforma, ¿no? Estos golpes comunicacionales con el tema de la base de manta, bases extranjeras y el financiamiento de los partidos, que son dos reformas de alguna manera mentirosas, en el sentido de que primero no están presentadas como realmente son, me parece. El tema de las bases extranjeras o de la base de manta, se ha analizado a partir de la propuesta, ¿no? de este lanzamiento del gobierno, se ha analizado, y en realidad una cooperación militar con Estados Unidos se podría hacer mediante un convenio. Entonces no es una cuestión que esté pensada para realmente reforzar la cooperación o establecer una línea ya de cooperación más estable en términos militares y en términos de las funciones que cumplía la base de manta, sino es comunicacional, porque no es necesaria una reforma constitucional para volver a tener el apoyo que se tenía con la base de manta, ¿no? Entonces es un golpe de comunicacional. ¿Y para qué? Aquí lo interesante es para qué. Para juntar o tratar de juntar en febrero una consulta popular con las elecciones, que le dé, y esto quiere decir que el gobierno está temeroso de alguna manera. Juntar estas dos cosas para asegurar, ¿no? Poner un elemento que asegure más el triunfo, porque difícilmente te puedes oponer a las dos preguntas, estas preguntas lanzadas de manera totalmente populista, se puede decir, ¿no? Y el tema del financiamiento de los partidos, porque como lo presentan es, bueno, no hay partidos, y los partidos que hay son grupos de gente oportunista, mala, ¿no es cierto?, corrupta, que lo que quiere es beneficiarse de los fondos del Estado. Y no se dice, por ejemplo, que el tema realmente importante, el tema que hay que atacar, es el control del financiamiento de los partidos, porque todos sabemos que ninguno de los candidatos, ninguno de los partidos que no cuentan con dinero y que cuentan solo con el financiamiento público, tiene oportunidades de ganar. ¿Sí? Ninguno de esos partidos que dependen del fondo público tiene oportunidades de ganar. Los que tienen oportunidades de ganar son los que tienen fondos privados y millonarios, ¿no? Entonces, no es y muchos de ellos, Sofía, y muchos de ellos dineros no lícitos, como se ha denunciado la posible inyección de dineros calientes en las campañas electorales. Exactamente, es una reforma totalmente demagógica, mentirosa, que no ataca el problema. El problema es, vamos a controlar el financiamiento de los partidos y vamos a tener sorpresas muy grandes, ¿no? Vox Populi, que X partidos, X fuerzas políticas tienen financiamiento del crimen organizado, pero vamos a comprobar, vamos a controlar. No va por ahí la propuesta. La propuesta es totalmente populista, totalmente ilógica, además, ¿no? De ahorrarnos unos centavos, diría yo, que representa el financiamiento de los partidos, que no ataca el problema y que simplemente, y también creo yo que tampoco es, como digo, nuestro sistema democrático está diseñado para que los partidos que tengan fondos privados millonarios lleguen al poder, y los que dependen del fondo público no tienen ninguna opción, ¿no? Entonces tampoco va por ahí. Entonces, pero lo interesante es cómo el gobierno está buscando mecanismos para juntar las elecciones de primera vuelta con un elemento que le garantice un triunfo, ¿no? Frente a la inseguridad que siente. Otro problema que bien decía Lolo es el de la vicepresidenta. Aquí tenemos dos escenarios: o la definitiva cancelación de la vicepresidenta, que sea cual sea, va a ser ilegal, porque no hay una forma legal de sacarla de la cancha, ¿sí? O la entrega del poder a la vicepresidenta, que puede traer muchas sorpresas. Y aquí yo no creo que el problema sea, como se dice, cuestiones tan descabelladas como que la vicepresidenta va a liberar a Jorge Glass, la vicepresidenta va a abrir las puertas de La Roca, la vicepresidenta va a traer a
a Rafael Correa, no. Creo que más bien, y lo que puede estar importando más, es cuestiones que la vicepresidenta pueda ventilar del gobierno actual, ¿no? Y puede generar un caos, que no sabemos qué es, ¿sí? Pero sin duda la vicepresidenta, por la actitud de esa pelea, de la señora mismo y del gobierno, va a provocar una desestabilización muy fuerte, ¿no? Entonces, la campaña, tenemos que esperar a que llegue ese momento. La opción de la ilegalidad va a minar la popularidad del gobierno, le va a afectar, ¿sí? Si la sacan del camino ilegalmente, y le va a afectar si es que ella se queda en el poder. Entonces, ese es otro elemento a considerar. Y ahora, las terceras opciones, creo que es muy importante estar atentos. Yo creo que, bueno, por ahora en la última encuesta, ¿no?, del fin de semana, Jan Topic está en el tercer lugar, pero yo creo que es muy pronto para decir el escenario está definido, Jan Topic tercero, y se disputan el primer lugar el gobierno y el correísmo. Yo creo que ese escenario no es el definitivo, o puede no ser el definitivo. Y creo que tenemos que poner atención a dos candidaturas que parecería, por algunas razones, que pueden disputar ese tercer lugar, que es Construye con Henry Cucalón y Creo con Francesco Tabacchi. ¿Por qué digo esto? Porque tienen, Francesco Tabacchi tiene una estructura en Creo, ¿no? Tiene dinero para campaña, tiene, digamos, una lógica política atrás que le puede dar ventajas, y se ve que hay una estrategia, por lo menos hay una intención de entrar con una campaña fuerte. Y Henry Cucalón, igual con Construye, también hay un círculo, ¿no?, una fuerza política detrás y la ambición de competir seriamente por la presidencia. Creo que esas son las dos candidaturas en las que debemos poner la mirada, ¿sí? Y ver qué tanta capacidad tienen de salirse del guión de las redes sociales, de el show en las redes sociales, de comer comida típica, de ir al gimnasio, de correr, de X, que es lo único que vemos hasta ahora, ¿no? Y qué capacidad tienen realmente de presentarse como esos políticos, ¿sí? Esos grupos, esos equipos, para llevar adelante soluciones concretas para el país. O sea, la gente necesita soluciones, y creo que si ellos logran posicionar, ¿sí?, un carácter de campaña, un carácter de candidatos, no solo a presidente, ¿no?, sí, sino a la asamblea también, de gente que es capaz de solucionar, de gente honesta, pueden estar disputando fácilmente el tercer lugar. Doctor Gabriel Hidalgo, bueno, aquí hay problemas, como se ha señalado esta mañana, graves, crisis energética, crisis eléctrica, y que muy poco están hablando de las soluciones. El país lo que quiere es soluciones, y no vemos articulando planteamientos concretos por un lado, y por otro los controles que se ha hablado también esta mañana, esa debilidad en los controles electorales para las campañas. ¿Cómo ve ese panorama? Por favor, el micrófono, Gabriel. Perdón otra vez. Ya. ¿Por qué no hay controles? ¿Por qué no hay controles? Porque así funciona nuestro sistema, ha sido diseñado para que no los tenga. Ha sido diseñado, como muy bien decía Sofía, para que quienes tengan más dinero tengan mayores posibilidades de llamar más la atención. No estoy diciendo puedan comunicar más, no estoy diciendo puedan proponer más, estoy diciendo puedan llamar más la atención. Entonces tengan movilizaciones masivas, perfectamente bien organizadas y financiadas. No es una novedad que en las afueras de los grandes mítines que organizan los grandes partidos hay decenas de buses parqueados porque llevan a la gente. Entonces hacen mítines, y el mítin sirve para poder grabar una pieza videográfica que pueda editarse estratégicamente para mostrar un gran apoyo masivo, y esto pueda difundirse en redes sociales cuyo control cuyo monitoreo es absolutamente posible, y en otras que no es posible, como por ejemplo los servicios de mensajería. Ahí uno no puede monitorear si un video llega a mucha gente, salvo una opción que dice reenviado muchas veces. Pero si uno se descarga el video, lo tiene almacenado en el teléfono y lo reenvía. Quiero decir, estas cosas son artificiales. Son artificiales. ¿Y quién se puede permitir este tipo de cosas? Visitar muchos mercados y tener
todo un despliegue de profesionales en documentología, me parece que es la disciplina de la comunicación que forma a los técnicos para producir documentales, ¿no? Todo un despliegue de expertos documentalistas. ¿Quién puede permitirse eso? ¿Quién puede permitirse llevar masivamente personas a un meeting de forma artificial? ¿Quién puede? ¿Quién puede regalarles camisetas, chaquetas, gorras, gafas? ¿Quién puede? ¿Quién puede permitirse una... Pues, si están financiados, los partidos políticos están financiados por recursos lícitos o ilícitos, y especialmente los ilícitos son los más preocupantes, es decir, aquellos que están, por ejemplo, financiados por los recursos del narcotráfico. Fernando Villavicencio decía que en Ecuador ocurre un fenómeno, que hay tanta desconfianza en los políticos, pues son tan mentirosos y tan tramposos que a los mafiosos les tocó presentarse ellos mismos en las elecciones. Y hay un partido político que tiene muchos candidatos vinculados con delitos de este tipo. No hay solamente que escarbar, mirar cuál es este partido y encontrar que en Manabí, que en Santo Domingo, que en Esmeraldas, que en Guayas, pues muchos candidatos vinculados con delitos por investigaciones de narcotráfico, muchos candidatos vinculados con este tipo de delitos se candidatean por ese partido político. Entonces, ese tipo de vínculo, además de otros tipos de vínculos, por ejemplo, judiciales, ¿no? Estos políticos comparten los abogados que tienen los mafiosos, comparten los jueces, porque resulta que la justicia también está salpicada por este tipo de fenómenos tan extraños, como por ejemplo que uno presenta una acción constitucional de cualquier orden o una acción de cualquier tipo judicial, ¿no? No la presenta y eso se tiene que sortear. Resulta que justo cae con el juez donde trabajan todos los mafiosos. Es rarísimo. Y con el séquito de abogados que trabajan todos los mafiosos, narcotraficantes, quiero decir. Esto no es una coincidencia, queridos amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven. Eso no es una coincidencia, es una red enorme de trabajo político, judicial, policial, militar, vinculada con el narcotráfico, ¿no? Pero por suerte, algunas de estas organizaciones políticas tienen un techo, como decía Lolo, tienen un techo. No es un voto duro, no lo es. El cuento del voto duro se lo cuentan ellos para decir, a partir de aquí crecemos, pero ¿por qué no crecen? Si tienen más o menos el 30 o menos, yo estimo que está entre el 20 y el 25%. Si tiene el 25% del voto duro, ¿por qué no crecen de ahí? Es porque ese no es el voto duro. Ese es su techo. Crecen hasta ahí. ¿Cuál es el voto duro real? El voto duro está en el orden del 5 o 7% de los votos. Y ustedes me van a decir, es imposible. No. Ellos arrancan 5 o 7% y los demás con cero, con nada, ¿no? Ese 5 o ese 7% les permite enormes ventajas para avanzar y desde ahí van creciendo aritméticamente hasta llegar al techo, que es en donde se sitúan. Y es hasta donde llegan. Cuento esto para que las campañas de cualquier orden vean ahí una oportunidad, que como dicen ustedes los terceros candidatos, vean ahí una oportunidad para crecer, porque ese es el voto que está en disputa, no solamente en términos de distribución, sino además en términos territoriales, ¿no? En términos de identificación de los electores en función de sus ingresos, por ejemplo, o en términos de preferencias. Decíamos ya al inicio, Miguel señalaba muy bien, Quito es una jurisdicción caracterizada de un tiempo para acá por ejercer un voto consciente. Bueno, ese electorado, ¿en qué dirección va a tomar? Bueno, es muy importante mirar qué es lo que ocurre en las otras candidaturas, para poder plantear una estrategia que permita acceder a ese tipo de votante, al votante consciente, por ejemplo, y desestimar estas teorías del voto duro del 30%. Si es el 30%, ¿por qué no crecen más? Es porque es un techo. Si es el 25%, si es el 20%, 25%, ¿por qué no crecen más? Porque es un techo. El voto duro está en el orden del, si quieren ustedes, el 10%. Y crecen 15 puntos en el transcurso de la campaña. ¿Por qué crecen 15 puntos? Porque tienen una infraestructura gigantesca, enorme.
con direcciones provinciales, cantonales, parroquiales, con dineros ilimitados para comprar regalos que se puedan distribuir durante la campaña y para poder hacer esta metodología de mítines que les estoy contando que son costosísimas. Claro, temas que queremos complementarlos y me comprometo a seguirles invitando cuando estamos recién en la etapa electoral con el cierre de inscripción de candidatos este miércoles. Quiero agradecer la participación de Lolo Echeverría, de Sofía Cordero y de Gabriel Hidalgo en este debate. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Un abrazo. Buenos días. Seguiremos hablando. Buenos días. Me comprometo a invitarlos. 8 o 5 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos para hablar tema de seguridad. Señales de la inseguridad que se plasman en espacios en el Ecuador. 3 invitados. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Es difícil estar seguro que por lanzar una moneda a la fuente llegará ese deseo. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que tu dinero crece todos los días en tu cuenta de ahorro flexible. Ábrela hoy en pichincha.com, banca móvil o en nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Dentaláser, líderes en odontología digital. Presentamos lo más avanzado en